Segunda de Macabeos capítulo 5 verso 1. En ese tiempo el rey Antíoco estaba preparándose para atacar a Egipto por segunda vez. Durante unos 40 días se vieron por toda la ciudad soldados que corrían a caballo, a toda velocidad. Tenían armaduras de oro, llevaban sus espadas en la mano y estaban bien organizados en grupos y listos para la batalla. Por todas partes se veía el movimiento de muchos escudos, espadas, lanzas, tiros de flechas, el resplandor de armaduras doradas y corazas de todo tipo. Al ver tanto despliegue de fuerza, la gente le pedía a Elohim que todo aquel espectáculo fuera para bien de todos. Entonces empezó a correr el rumor de que había muerto Antíoco. Por eso Jason eligió a unos 1000 soldados, atacó por sorpresa la ciudad y derrotó a los que defendían las murallas. Así logró apoderarse de la ciudad, y Menelao tuvo que refugiarse en la ciudad amurallada. Luego Jason empezó a matar sin piedad a sus propios compatriotas, pues no los consideraba hermanos sino enemigos. No entendía que aquella matanza le iba a traer muchas desgracias. A pesar de todo lo que hizo, Jason no logró conseguir el poder. Lo único que consiguió fue quedar avergonzado hasta el punto de tener que huir hacia el país de Amón. Su vida terminó muy mal, pues primero fue tomado preso por Aretas, jefe de los árabes, y luego tuvo que escapar de ciudad en ciudad. Fue perseguido y odiado por haber rechazado las leyes de su pueblo y por haber traicionado a su país y matado a sus compatriotas. De este modo fue a parar a Egipto. Recuerdan que este Jason era el que quería ser sumo sacerdote. Recuerdan que Jason es una versión griega al menos del nombre Yahushua. O sea, este hombre, muy seguro sus padres le habían puesto Yahushua, en su defecto Yeshua, y para agradar a los griegos se cambió el nombre a un nombre griego, Jason. O sea, modificó su nombre a uno griego y por ende representa el falso nombre Jesus, ¿verdad? Jason, Jesus o Jesús en español. Entonces representa la perversión del nombre, el hecho de que borraron el nombre de Mashiach y lo convirtieron en uno que no es. Como sabemos, Yahushua es el sumo sacerdote. Jason quería llegar al sumo sacerdocio. Y vean todo lo que dice, que se conecta con Lucifer haciéndose pasar por Satán. Perdón, haciéndose Lucifer viniendo al mundo al caer del cielo y hacerse pasar por el Mesías. Dice, a pesar de todo lo que hizo, Jason no logró conseguir el poder, ¿verdad? Así como Satanás, Lucifer no va a poder conseguir el poder, solo lo va a obtener por 1290 días, y obviamente eso no es nada. De hecho, cuando cae en Apocalipsis 12, dice la escritura que viene muy enojado porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, él ha tenido poder durante la historia humana, pero no ha podido conseguir el poder que él quiere, que es ser como el Todopoderoso, que eso viene siendo ser Mashiach. Entonces dice, no logró conseguir el poder, lo único que consiguió fue quedar avergonzado. Recuerden que la vergüenza es parte de lo que significa o representa el infierno mismo. Hasta el punto de tener que huir hacia el país de Amón. Amón significa de su pueblo. O sea, huir a aquellos que lo adoran, huir y buscar a aquellos que lo alaban, le creen. Amón, recuerden que es uno de los dos hijos de Lot, que fueron hijos de incesto. Amón fue el segundo. Curiosamente, bueno, como he dicho, Lot significa cubierta y representa a Samael. Él tuvo a dos hijos, Moab y Amón, de su padre, de su pueblo, que representan respectivamente a Hillel y a Azazel. Como sabemos, cuando Satanás caiga al mundo y se haga pasar por el Mesías, se va a unir con Azazel en ese cuerpo que le van a hacer la imagen de la bestia. Entonces, hasta el punto de tener que huir hacia el país de Amón, es no solo que va a venir a este mundo, donde están aquellos que le adoran, sino que se va a unir con ese ángel que está encerrado en el abismo. Dice, su vida terminó muy mal, pues primero fue tomado preso por Aretas, jefe de los árabes, y luego tuvo que escapar de ciudad en ciudad. Recuerdan, una de las cosas que dice la escritura acerca de Satanás es que una vez que él cayó del favor, fue de lugar en lugar buscando dónde estar hasta que no le queda lugar en el cielo. Va a ser expulsado del cielo porque ya no se halló lugar para él en el cielo. Y eso Yahushua lo menciona contando una parábola de un siervo sagaz, malo pero astuto, que, ¿se acuerdan? Iba y le cambiaba la cuenta que tenía todos los hombres que le debían a su soberano para que lo adoraran a él, para que lo siguieran a él. Y así fue como perdió su trabajo.
Entonces después fue a donde cada uno de ellos a buscar el lugar, y así es como Lucifer, desde que cayó del favor, ha ido ángel por ángel hasta traerse abajo un tercio de los ángeles. Entonces dice, y luego tuvo que escapar de ciudad en ciudad. Fue perseguido y odiado por haber rechazado las leyes de su pueblo, ¿verdad? Satanás usa las leyes para acusar al pueblo, y por haber traicionado a su país, ¿verdad? Porque traiciona al pueblo que Yahweh puso bajo su mando, y matado a sus compatriotas, que eso ya estaría en lo que estoy diciendo relacionado con Malachim, en contra de los cuales se haya puesto en el cielo, como por ejemplo Micael, que considero hubo ahí pleito o guerra entre Micael y Heilel antes de Micael tener que venir a este mundo. De este modo fue a parar a Egipto, que Egipto nuevamente representa este mundo. Recuerden que Egipto espiritualmente es tierra de aflicción. Aflicción solo existe en esta realidad, y literalmente significa la tierra de los dos límites, como principio y fin, o sea, la realidad temporal. De allí se fue a la Lacedemonia. Confiaba en que los de ese lugar lo ayudarían. También, sea como sea, que me gustaría verlo en griego o ver el significado. Tristemente no sé si lo puedo encontrar porque por la concordancia solo agarra los otros libros, este no. Entonces, bueno, a ver si puede. La que daimonios dice que Sí, puede buscarlo en una concordancia. Porque ven cómo termina en demonia o demonios. Entonces eso claramente, ¿verdad?, hace alusión a los espíritus malignos. Bueno, en sí, demonios, literalmente. Seres que tienen un conocimiento oculto. Entonces vamos a ver el nombre entero, qué significa, pero qué particular, que después de venir al mundo, ¿verdad? Bueno, con lo que estaba diciendo, de llegar a Egipto, que representa este mundo, de allí se va a la que demonios, así como se va a unir con todos los demonios para tratar de tomar el mundo y según él vencer al Todopoderoso, al Mesías. Lacedemón en griego era en tiempos históricos el nombre correcto del estado espartano. ¿Pero encontró alguna otra? Sí. Vamos a ver, según esta etimología dice la palabra lacedemonia, no, okay. Dice este topónimo viene del griego lakedaimonios. Según la mitología griega deriva de Lakedaimón, Lacedemón, quien era hijo de Taigete y Zeus y estaba casado con Esparta, para que confirma eso que veíamos, la hija del rey Eurotas. De ahí el nombre del territorio y su capital. Entonces, dice que se barajan varias teorías sobre el nombre. Sea como sea, vean que termina en daimon, que eso es demonio. Pero los demonios antes los adoraban como dioses, entonces eso a veces lo traducen como Dios. De hecho, el pandemonio, recuerda que es todos los dioses. Entonces ahí vemos que los dioses son en realidad demonios. Y en sentido de significado, porque tienen un conocimiento oculto acerca del mundo, porque está en otra dimensión, pero por otro lado, obviamente, con el hecho de que son falsos Elohim. Entonces decía aquí, vendría de Lacón y Damos, una variante dórica de demos, pueblo, como en democracia. Entonces otros dicen que el segundo lexema es daimon en sentido de parte, que viene de la kedama, como llamaban una bebida salada. También se cuenta que podría venir de lakidaimonos, aullador. Ese en particular también me parece curioso, aullador, lakidaimonos, porque recuerdan que el nombre Lilith, que es la madre de los demonios, es una de las traducciones que le dan es aulladora o aullido. Es una entidad que hace gemidos extraños en las noches. Dicen que los espartanos gritaban pareciendo aullar durante los combates. Y después vean este. Dice que viene de lacos, que es lago, y daimon, que es divinidad, como un demonio. Entonces, divinidad como un demonio. Y esto claramente tiene que ver con su significado original, repito, porque de hecho es por eso que yo no utilizo la palabra divinidad o deidad,
porque viene siendo lo mismo, los demonios. Yo uso normalmente algo celestial en vez de algo divino. Entonces ahí se ve en esta misma etimología si ponen la opción de demonio. Entonces sería lago de demonios. Vean qué curioso, lago de demonios, porque después de ir a Egipto se fue al lago de los demonios, o sea, al lago de fuego. De allí, que representa la tierra, Egipto, se fue a la que demonia, al lago de demonios, se podría traducir como lago de fuego. Dice, confiaba en que los de ese lugar lo ayudarían por ser parientes de los Yahudim, pero ellos no lo apoyaron. Y así, para su propia vergüenza, el que había echado de su propio país a muchos, así como Hillel fue el que Yahweh habría utilizado para esparcir al pueblo por todo el mundo. El que había echado de su propio país a muchos fue a morir en un país extraño. Va a morir en la tierra, como dice la escritura. No en el cielo, que sería su lugar. El que había dejado a muchos muertos sin recibir sepultura, así como van a matar a los 2 testigos y no les van a dar sepultura, y de fijo otro montón de gente a los que no le ha dado sepultura al enemigo. El que había dejado a muchos muertos sin recibir sepultura murió sin que nadie lo llorara. No le hicieron ninguna ceremonia para enterrarlo, ni lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. ¿Verdad? No le dieron honor, igual que el enemigo no va a recibir honor. Y el hecho de que ni siquiera lo lloraron. Dice el verso 11, cuando el rey Antíoco se enteró de todo esto, pensó que Yahudá quería rebelarse. Entonces, lleno de rabia, salió de Egipto con su ejército y se dirigió a Jerusalén. Les ordenó a sus soldados que mataran sin compasión a todos los que se encontraran y que les cortaran la cabeza a todos los que intentaran esconderse en las casas. Vean eso, qué sorprendente. Ahora, con lo anterior, el párrafo anterior, vimos que representa a Lucifer cayendo del cielo, viniendo a la tierra y después al lago de fuego. Y todo lo demás que ya mencioné, que fueron bastantes detalles que se conectan. Ahora, dice, cuando el rey Antíoco, que representa a la bestia, ¿verdad? Antíoco representa a la bestia, el líder mundial. En el cristianismo mezclan a la bestia con el anticristo, entonces quizá por eso puede haber un enredo si alguien escucha esto sin entender ese punto. Cuando el rey Antíoco, como la bestia, se enteró de todo esto, pensó que Yahudá quería rebelarse, entonces lleno de rabia salió de Egipto con su ejército y se dirigió a Jerusalén, que es similar a lo que vemos también en Daniel. Bueno, en Daniel lo profetiza. Dice, les ordenó a sus soldados que mataran sin compasión a todos los que se encontraran y que les cortaran la cabeza. La escritura dice que va a llegar el punto, después de que la abominación desoladora se manifieste, el falso Mesías, que será representado por Jason, viene al mundo, va a hacer que todos se pongan la marca. Y los que no se pongan la marca les van a cortar la cabeza. Y dice la escritura que en ese día habrán 2 en una casa, uno será tomado y el otro dejado. Y cuando le preguntan a dónde va a ser llevado, dice a cortarle la cabeza. Bueno, no lo dice así, a morir. Tampoco lo dice así. Lo que dice es, donde vean los buitres, ahí va a estar el cadáver, ¿verdad? Pero entonces eso significa que los van a matar. ¿Cómo? Cortándole la cabeza, como nos dice otra parte de la escritura. Entonces, qué curioso que dice aquí, cortar a la cabeza a todos los que intentaran esconderse en las casas, así como los que no se van a poner la marca. Nadie escapó de aquella matanza, ni jóvenes, ni ancianos, ni mujeres, ni niños, que dice la escritura que pondrán la marca a todos, grandes, pequeños, hombres, mujeres, ¿verdad? Como dice aquí, jóvenes y ancianos. Y ni siquiera los recién nacidos. En tan solo 3 días fueron asesinados unas 80,000 personas y otras tantas fueron vendidas como esclavas. Los que se pongan la marca se van a convertir en esclavos. Los que no se ponen la marca los van a matar. En cuestión de 30 días, como aquí 3 días. Ajá, como dice, ¿verdad? Cuando vean a la abominación desoladora, los que estén en Yahudá huyan a los montes. Aquí habló de Yahudá, no habló de Israel. Sin embargo, de fijo mataron a Israel. Entonces, hasta eso se conecta. Yahudá va a empezar desde Yahudá la matanza por 30 días, o sea 5-7. Aquí dice 3 días, igualmente se conecta. En tan solo 3 días fueron asesinadas unas 80,000 personas, 80 como la letra P, que es una boca, por orden de la bestia, como Antíoco, se van a matar ese montón de personas, que serían los muchos. Y qué curioso, por un lado, por orden de la bestia, de la boca sale un río que busca, ¿verdad?, destruir o ahogar a la mujer en Apocalipsis 12. Y por otro lado, es por ellos no confesar el nombre de Mashiach, rechazarle, que van a pasar por esto.
y otras tantas fueron vendidas como esclavas. Como si eso fuera poco, Antíoco se atrevió a entrar al templo de Jerusalén, el más importante de toda la tierra. Su guía fue Menelao, aquel que no había obedecido las leyes ni respetado su patria. Con sus manos sucias, el rey tomó los utensilios apartados y se llevó las ofrendas que otros reyes habían dejado allí para aumentar la grandeza, la importancia y el honor del templo. Era tanto el orgullo de Antíoco, vean, el orgullo de Antíoco, la escritura habla del cuerno pequeño que hace alusión a Antíoco y a la bestia líder mundial, como alguien soberbio, altanero, y aquí lo vemos igual. Era tanto el orgullo de Antíoco que no reconoció que Elohim se había enojado por un corto tiempo con los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Porque hemos visto un montón de veces, lo he mencionado, como cuando el pueblo hacía las cosas bien, le ganaban a cualquier ejército sin importar cuán grande, cuán fuerte, aunque ellos fueran pequeños, pocos. Pero cuando pecaban, no importaba quién viniera a atacarlos, iba a ganar, para nosotros ser castigados, básicamente. Pero las otras naciones, cuando ganaban la batalla, pensaban que era su poderoso, su falso Elohim, el que los ayudaba a ganar. Entonces decían que el poderoso de Israel, Yahweh, no era suficientemente poderoso para protegernos, porque no entendían que Yahweh es un poderoso justo, y que también como padre castiga al que ama, y por eso permitía que fuéramos castigados, y por justicia, si éramos injustos, pasábamos por dolor, aflicción y demás. Entonces, vean como aquí muestra que por el orgullo es que no se reconoce a Yahweh. Cuando una persona es orgullosa, piensa que todo lo bueno lo merece y que todo lo malo es culpa de otra persona. Era tanto el orgullo de Antíoco que no reconoció que Elohim se había enojado por un corto tiempo con los habitantes de Jerusalén debido al pecado de la gente de esa ciudad. Si los Yahudim no hubieran pecado, Elohim habría castigado a Antíoco de inmediato y este no se habría atrevido a tocar el templo. Es decir, le habría pasado lo mismo que a Heliodoro, cuando el rey Seleuco lo envió a robar el tesoro del templo. Recuerdan que salió todo golpeado. Pero Elohim no eligió a Israel por amor al templo, sino que eligió el templo por amor a Israel. Qué importante eso. Algo que mucha gente aún no entiende o en el pasado no entendía porque exaltaban lo material, lo físico. Dice, pero Elohim no eligió a Israel por amor al templo. Recuerden que ni siquiera el templo existía cuando eligió a Israel, sino que eligió el templo por amor a Israel. Por eso el templo sufrió las penas que sufrió el pueblo. Vean qué particular esto que está diciendo, porque se conecta con el hecho de que el templo representa a Yahushua. Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. El templo es la congregación y es su cuerpo. Con lo que acabo de decir de la congregación, qué curioso que ahí dice que mataron a un montón en 3 días. Como si fueran el verdadero templo, el pueblo de Yahweh. Pero el hecho de que el templo es el cuerpo de Yahushua, como dice Isaías 53, él venía y llevaría todas nuestras aflicciones. Vean cómo dice ahí, pero Elohim no eligió a Israel por amor al templo, sino que eligió al templo por amor a Israel. Así como eligió enviar a Yahushua por amor al mundo, ¿verdad? Como dice, de tal manera amó Yahweh al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para limpiarnos, para pagar nuestros pecados. Entonces, sino que eligió el templo por amor a Israel. Por eso el templo, que podríamos decir ahí, Yahushua, sufrió las penas que sufrió el pueblo. Por eso Yahushua tuvo que venir a sufrir por el pueblo. Y también participó de los beneficios que Elohim le dio. Cuando Elohim, que es todopoderoso, se enojó con su pueblo de Israel, el templo quedó abandonado. Pero cuando el mismo Elohim hizo las paces con su pueblo, el templo fue reconstruido y recobró su esplendor. Bendito Yahweh. Antíoco se llevó del templo cerca de 60,000 kilos de plata. ¿Qué en talentos? No sé si viene ahí. 1800 talentos. 1800 talentos de plata. Antíoco se llevó del templo cerca de 1800 talentos de plata. Es exagerada la cantidad. Y rápidamente se fue a Antioquía. Era tan orgulloso y vanidoso que se creía capaz de caminar por el mar y de hacer que los barcos navegaran en tierra. Ven lo que habíamos hablado la vez pasada. Vean qué sorprendente y qué bueno que la escritura lo tenga aquí, porque después vemos en el nuevo pacto, unos 150 años, un poco más después de este evento, que Yahushua literalmente camina sobre el agua. Entonces Yahushua llega a cumplir lo que Antíoco decía poder hacer y que nunca hizo claramente, puesto que Antíoco decía ser la manifestación del Todopoderoso en la tierra.
Pero llega Yahushua y camina por el mar mostrando que él sí es el verdadero enviado del Todopoderoso. Dice, era tan orgulloso y vanidoso que se creía capaz de caminar por el mar y de hacer que los barcos navegaran en tierra. Antes de irse de Yahudá, Antíoco dejó a varios oficiales para que siguieran maltratando a los Yahudim. En Jerusalén dejó a Filipo, oficial que venía de la región de Frigia. En Jerusalén dejó a Filipo, oficial que venía de la región de Frigia, y era más malo que su propio jefe. En el monte Gerizim dejó a Andrónico, y por si fuera poco también dejó a Menelao, que era peor que aquellos dos, pues odiaba aún más a los de su propio país. Luego Antíoco envió al general Apolonio con un ejército de 22,000 soldados, y les dio la orden de matar a todos los hombres mayores de edad y de vender como esclavos a las mujeres y a los niños. Cuando Apolonio llegó a Jerusalén, hizo creer a la gente que iba con buenas intenciones, pero cuando llegó el Shabbat, que es el día separado por Elohim para el descanso de los Yahudim, hizo un desfile militar. A los Yahudim que salieron a ver el desfile los mataron a filo de espada. Después Apolonio y su ejército recorrieron las calles de la ciudad matando a muchísima gente. Fue entonces cuando Yahudá Macabí reunió un grupo de 10 hombres y se retiró al desierto. Allí vivió como las bestias salvajes. Recuerden que ahorita estamos leyendo un resumen, ¿verdad? Todo lo que había pasado, que ya en cierta manera leímos en el primer libro de Macabeos. Aquí está mencionando algunos detalles que no se mencionaron antes. Fue entonces cuando Yahudá Macabí reunió un grupo de 10 hombres. Claramente el 10 que se conecta con los 10 mandamientos. Y se retiró al desierto. Allí vivió como las bestias salvajes, en compañía de sus hombres. Comía solo verduras, pues no querían comer alimentos que estaban prohibidos por la religión yahudí. Comían solo verduras, ¿verdad? Similar a Daniel cuando llega a Babilonia y pide que le den solo verduras por un tiempo.